Dios te bendiga una vez más. El día de hoy traigo este mensaje que lleva por nombre: Los profetas modernos solo elevan el ego. Bueno, primero que nada hay que ver a qué tipo de personas nos referimos, dado que en el Antiguo Testamento pues nos habla de varios profetas, ¿no? Estos profetas que eran personas que Dios escogía para llevar su mensaje al pueblo. Pero nosotros entendemos que una vez venido Cristo, que también se le puede dar el título del último de los profetas, porque habló de parte de Dios, una vez él, vamos a decir, crucificado, muerto, sepultado y haber resucitado y haber sido ascendido al cielo, pues ya no hay más. Entonces, primero que nada, ¿en qué nos basamos? Bueno, vamos a basarnos en este versículo de la Biblia, donde dice Efesios 2:20. Cabe recordar que este, este versículo es el contexto de los versículos donde habla de los ministerios en el capítulo 4, donde nos habla sobre los famosos 5 ministerios, pero damos por entendido que siendo este el contexto, hay que ver lo que nos dice, dado que hoy en día hay muchos que se hacen llamar profetas, y hay que destacar que todo el que se hace llamar profeta hoy en día es falso. No importa que te diga verdades. Recuerda que la Biblia también condena la adivinación. Entonces no dice que la adivinación no existe, sino dice que no debemos escuchar a los adivinos. Entonces tengamos mucho cuidado con ellos. Entonces en Efesios 2:20 al 22, en la versión Nueva Biblia de las Américas, nos dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, hay que destacar tanto los apóstoles como los profetas tenían la función de poner un fundamento. Es como cuando usted construye una casa. Cuando usted construye una casa, el fundamento se pone una sola vez. Y tomando en cuenta cómo se construía en la antigüedad, siempre había una piedra angular que era de la que dependía toda la construcción, o de la que se sustentaba todo, y esa, en ese caso, la simbología es que era Jesucristo mismo. Entonces los apóstoles estaban encargados de explicar cómo todo lo escrito en el Antiguo Testamento de alguna manera se cumplía en Jesús. Recuerda que la Biblia también nos dice que todo lo anterior era un tipo y sombra de Jesucristo, las cosas que habían de venir. Y una vez que Jesús vino, pues se cumplió todo eso. Entonces los apóstoles tuvieron la función de escribir todo lo que hoy conocemos como la Biblia o el canon bíblico. Entonces, una vez ya que fue escrito, ya que murió el que se cree que fue el último, que fue Juan, el discípulo amado, que fue el último de los apóstoles, una vez muerto este apóstol, pues ya no hay más que escribir. El canon bíblico cerró, porque fueron los testigos oculares los que anduvieron con Jesucristo. Estos son los apóstoles. Entonces ya fue terminado. Los profetas igual tenían el propósito de anunciar desde el Antiguo Testamento las cosas que iban a pasar, las cosas que tenían relación a Jesucristo. Entonces, una vez que se cumplió todo eso, ya no hay necesidad. Ahora, lo que queda vigente son las personas que se pueden considerar pastores y maestros, ya sea que usted use el título junto, porque sabemos que algunos lo interpretan como que es un solo título, pastor y maestro, otros lo separan, que no hace diferencia. A final de cuentas, entendemos que es la posición que queda vigente para el día de hoy, y son los encargados de explicar lo que ya está escrito. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros el día de hoy, explicar lo que ya está escrito. Entonces, si pudiéramos decir que un profeta de hoy en día sería un pastor o un maestro, una persona que predica la palabra de Dios, lo que ya está escrito. Las personas estas que hacen estas campañas donde te van a decir cosas de tu futuro, de tu pasado, de tu presente, cosas encubiertas. No estoy diciendo que todo sea mentira lo que te dicen, pero no son de Dios. Posiblemente muchos de ellos estén hasta influenciados o sean movidos por un espíritu maligno de adivinación. Recuerden esta divina en el libro de los Hechos, que Pablo la termina reprendiendo, aunque ella decía cosas que eran verdaderas. Fue reprendida porque la adivinación no está permitida para un hijo de Dios. Entonces sustentamos esto con esta parte de la escritura. Obviamente hay mucho más, pero este es un video corto solamente para entender esto. Entonces, como el título en sí del video es que los profetas modernos solo te elevan el ego y que todos los actuales son falsos, primero hay que ver es el ego, ¿no? El ego básicamente es el yo, es una excesiva valoración de uno mismo. Está formado, dice, por nuestras experiencias, así por nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros miedos,
nuestras percepciones, actitudes, recuerdos y temores. Entonces, como dice la palabra, dice, como dice aquí en la pantalla, dice excesiva valoración de uno mismo. Entonces, las personas se valoran más de lo que son. Por eso es que estas personas te llevan con frases motivacionales solamente para engañarte. Entonces, aquí debería decir cómo los profetas influyen, pero está un poquito tapada por el recuadro del logo del canal, pero básicamente nos dice ahí cómo los profetas en la actualidad nos influyen. Deje regresar a esta pantalla aquí, continuamos. Entonces, primeramente nos influyen con frases motivacionales. Estos falsos profetas siempre te van a hablar de que vas a ser grande, de que vas a tener un gran ministerio, de que vas a predicar a las naciones. Siempre es bienestar, siempre son cosas buenas, por así decirlo. Muchas veces son ideas erróneas también de nosotros mismos. Por ejemplo, las mujeres usualmente se les dice que van a ser unas grandes predicadoras, pastoras, apóstoles, profetas, cuando ya dijimos que apóstoles y profetas ya no existen. Y también entendemos que para la mujer hay una limitación, ¿no? De los puestos de autoridad de la iglesia, que es el pastorado. Entonces, muchas de estas mujeres están casadas, tienen sus responsabilidades con los hijos y bueno, si les predicas que van a ir a las naciones, no te preguntas qué va a pasar con los hijos. Entonces, tenemos mujeres que a raíz de esto dejan a sus familias, terminan yéndose a predicar y los esposos haciéndose cargo de lo que no les corresponde, que es la crianza de la familia. No digo que no deban de ayudar, sino que no es su responsabilidad, pues el hombre tiene como responsabilidad el trabajo, el proveer, el proteger a la familia, sus responsabilidades son diferentes, ¿no? Entonces, estos profetas también, pues hay una falta de honestidad que hacen a la realidad pecaminosa de cada persona. Pues como siempre sus frases son para motivar, para exaltar al yo, o sea, la persona, a uno mismo. Entonces, todo esta te lleva a una falta de honestidad, pues nunca te van a reprender de tus pecados. Y dice la Biblia, por ejemplo, que todos los dones son para exhortación, para edificación. Entonces, estos nunca te van a reprender, nunca te van a exhortar, nunca te van a decir en algo que estás mal. Y cuando te lo dicen, solamente te lo dicen para terminar o rematar con una frase que te va a elevar hasta el cielo de tu ego. Entonces tenemos que tener cuidado. Nunca te llaman a un arrepentimiento verdadero, solamente te ilusionan. He visto mujeres que tienen una vida pésima, que algunas son, bueno, tienen una vida, no quiero poner ejemplos bruscos, pero tienen una vida muy mal referente a las cosas de Dios y les dicen que van a ser pastoras, que van a hacer esto, que van a ser líderes, te salen con frases fuera de contexto como Dios te puso de cabeza y no cola, que todo lo que pises será la planta de tus pies será para ti, y te sacan muchas frases de contexto y si eres un ignorante bíblico, pues simplemente vas a creer lo que te dice. Entonces, como dijimos también, pues hay engaños con falsas ideas, ¿no? De que te van a hacer creer que vas a terminar siendo algo que no puedes ser o algo que no debes o algo que no puedes simplemente, que no se te va a dar. Entonces, es muy triste, ¿no? Y casi siempre te van a adivinar correspondiente a tu propio futuro, te van a decir cosas que son verdaderas tal vez de tu pasado, de tu actualidad, y tú porque piensas que es verdadero, piensas o que es verdadero lo que te dicen, muchas veces vas a pensar que es bíblico, pero no, eso es antibíblico. Como ya se los dije, por ahí tengo otro video en el canal si quieren buscarlo sobre la adivinación. Entonces, la adivinación no es permitida por Dios, no significa que no exista. Como tú vas con un brujo, vas con alguien que te lea las cartas y probablemente de todo lo que te digan un porcentaje va a ser verdadero, pero no por ser verdadero significa que es de parte de Dios. Entonces debes de tener cuidado. La Biblia es clara y te dice que a los adivinos no te es permitido escucharlos, no dice que no existan. Entonces, todas estas personitas que te van a decir cosas de tu futuro y hacen mucho énfasis en cosas como la unción, como el fuego, como el poder de Dios, pero le preguntas cosas de teología básica y no te van a saber responder. De hecho, conozco algunos que espero que se arrepientan pronto de sus actividades, que son sumamente herejes porque todo lo que enseñan son herejías, pero sí se creen bien espirituales, se creen que hablan con Dios, se creen que Dios les revela cosas y todo eso. La revelación en sentido religioso o de las cosas de religión o de cosas bíblicas ya está cerrado, ya no hay nada más que agregarle a la Biblia. Nosotros podemos entender que existe lo que denominamos una iluminación del Espíritu Santo o una guía del Espíritu Santo, donde éste te puede guiar a una verdad bíblica.
y esto es muy usual en personas que sinceramente buscan de Dios y van empezando en las cosas de Dios, y Dios de alguna manera los ilumina alguna verdad bíblica, con alguna frase, con alguna, no me quiero meter exactamente en detalles, pero hay maneras de que Dios te puede guiar, pero tiene que ser algo bíblico, no sin la Biblia, porque todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos ya está escrito, no hay nada más que le puedas agregar. La Biblia es suficiente para que sea nuestra regla de fe y conducta, o sea, lo que debemos de creer con la Biblia basta, y de lo que debemos de hacer también con la Biblia basta. Entonces tenemos que entender eso. Bueno, dice, ¿quiénes están en peligro de caer en las garras de estos falsos profetas modernos que solamente te van a elevar el ego y nunca te van a enseñar nada bíblico, nunca te van a acercar a Dios, nunca te van a llevar a conocer la voluntad de Dios, a tener una verdadera comunión con Dios? Te pueden llevar a creer que lo tienes, pero no lo vas a tener verdaderamente, porque lo hemos dicho, no es que estemos en contra de que llores, de que sientas, pero muchos de estas personas solamente te quieren llevar a un estado de éxtasis donde tu misma psicología, tu misma mente te va a llevar a llorar, a sentir cosas que muchas veces no son bíblicas. Yo no digo que no existan las cosas verdaderas, pero sí debemos de tener cuidado porque muchas de estas simplemente fuiste influenciado y terminas cayendo en este tipo de cosas, o fuiste condicionado, ¿no? Al ver las cosas que otros hacen, hoy en día que por el medio del internet hay tantas cosas que vemos, y pues muchas veces termina pasando eso, ¿verdad? Bueno, entonces dice, todas las personas estamos en peligros de caer, pero las mujeres, al ser más emocionales que los hombres, suelen caer más rápido en las garras de estos herejes. Y sí, si tú que me estás oyendo, te crees profeta, eres un hereje, déjame te lo digo directamente. Y también tú, a las personas que les gusta escuchar estos famosos profetas o apóstoles, no te puedo decir que seas un hereje porque no conozco tu vida personal, pero si estás escuchando algo falso, un evangelio falso. Simplemente tienes que ir a las escrituras, leerlas sistemáticamente, leerlas en su contexto, buscar los métodos de interpretación, de estudio correctos, y ponerte a estudiar. Bueno, entonces las mujeres, al ser emocional, recuerden que las mujeres es como es una caja de hormonas, una caja que está a punto de desbordarse, y cualquier situación las puede hacer creer, sentir, llorar. Entonces estas personas, normalmente eh, las mujeres, porque pues son más emocionales, pues terminan cayendo en las garras de estos herejes. Si se dan cuenta, la mayoría de personas que siguen estos profetas son mujeres. Y yo no digo que haya hombres que no lo sigan, también existen hombres. Tristemente, estos hombres aniñados, inmaduros, muchos de ellos feminizados, algunos ya pasan de la feminización a ser, bueno, no quiero decir palabras que yo sé que para uno no es grosería, pero en algunas partes puede ser fuerte, pero ya parecen más mujeres que hombres, vamos a dejarlo de esa manera. Entonces recuerden que el hombre, por su carácter competitivo, por su carácter tosco, y esto es biología también, lo pueden ver ustedes, biología 1.0. Entonces lo que usted puede hacer, puede entender que el hombre, esas cosas normalmente no te llenan, y cuando te llenan las emociones es porque simplemente ya te feminizaste. Entonces ten cuidado con lo que estás haciendo. Entonces, las otras personas que están en peligro de caer en estas situaciones, pues son los ignorantes, los que no estudian las escrituras. Miren, es muy usual que muchas de estas personas usen ejemplos bíblicos o cosas que la Biblia menciona, por ejemplo, algo que le pasó a algún siervo de Dios en las escrituras, y piensan que en la actualidad les va a pasar lo mismo. Entonces, por eso es lo que digo, tenemos que tener un método de estudio, tenemos que conocer, por ejemplo, la gramática un poquito. Yo no soy un experto y no me estoy jactando de quererlo ser. Hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo, pero hay que entender que sí debemos de nutrirnos de la gramática, a veces de los idiomas originales, también de los tipos ¿cómo se me olvida cómo se dice? De los géneros literarios, perdón, se me olvidaba la palabra. Los géneros literarios también es importante, porque recordemos que muchas partes de las escrituras, por ejemplo, Salmos, se considera poesía. Hay libros históricos, ¿no? Por ejemplo, el libro de los Hechos es un libro histórico, y mucha gente, o sea, que está contando una historia, es a lo que me refiero, y mucha gente los lee y toma doctrina de ahí. Entonces no está bien. Tenemos cartas pastorales, por ejemplo, de cómo dirigir una iglesia, primera, segunda de Timoteo, la carta de Tito, y así, por así decirlo. Entonces, las personas que no saben estudiar las escrituras terminan siendo unos soloístas bíblicos y entienden lo que ellos quieren, nunca toman en cuenta la historia, lo que creyeron los cristianos en toda la historia, los padres apostólicos,
el cristianismo, lo que ha creído, simplemente creen lo que ellos quieren. Entonces también los que pueden creer en esto, los que no tienen su fe en Cristo, sino en lo terrenal. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos motivadores que se hacen llamar profetas siempre te llevan a algo terrenal. Yo sé que mucha gente dice, no, yo no tengo interés material, bueno, pero muchas veces te llevan, misma de esas fraseologías que usan, es un bienestar de salud, un bienestar económico, un bienestar de familia, un bienestar emocional o espiritual, pero a veces es falso. Entonces te llevan a creer todo este tipo de cosas y la gente simplemente cae porque su fe no la tiene en Cristo, porque si leyeran las escrituras, su fe estuviera fundamentada en Cristo. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres que tu fe crezca? Ponte a estudiar las escrituras para que tu fe esté fundamentada, fortalecida y sostenida en Cristo mismo y no en las cosas terrenales, que en el tema de hoy podemos deducirlo a que estas ideas terrenales pueden ser cosas que estos falsos profetas te están diciendo. Bueno, qué es lo que debo de hacer para terminar este video? Vamos a tratar unos consejos rápidos. Dice, ¿qué puedo hacer? Dice, pues primero que nada, no debes de escuchar a ninguno que se haga llamar profeta. Pues todos, dice, pues estos no hablan de parte de Dios. Todo el que se hace llamar profeta es falso, porque ya terminó la profecía, ya no hay nada que te puedan decir. Aunque te digan verdades, no significa que venga de Dios. Entonces no los debes de escuchar. Dice, creer solo lo que se nos ilumina a través de las escrituras. Como ya dijimos, todo lo que sale de las escrituras sí debemos de creerlo. Obviamente con un estudio, ya lo dijimos, bien, aplicarte como buen estudiante, como buen discípulo y estudiar las cosas como son. Y sobre todo confiar en que Dios está en control de todo. Esto lo podemos hacer a la lectura de las escrituras, le podemos agregar la oración. Hay que orarle mucho a Dios que nos guíe, que nos ilumine a través de sus escrituras, que cuando tú abras tu Biblia puedas nutrirte de eso. Miren, las Biblias hay diferentes traducciones también que podemos utilizar, algunas traducciones que pueden ser más fáciles de lectura para nosotros. Por ejemplo, yo uso mucho la Nueva de las Américas, que me gusta a mí mucho la versión, la más usual es la Valera de 1960, pero hay que ser honestos, tiene un lenguaje con algunas palabras que nos cuesta a veces entender, tenemos que usar un diccionario muchas veces, no estoy diciendo que sea mala, sino que para que estés listo y muchas veces tomar el diccionario. También hay cosas como el diccionario Strong, hay aplicaciones de internet donde puedes ver los versículos en su idioma original y aunque no seas un experto, te puedes dar una idea un poquito más profundo de lo que verdaderamente la palabra dice. Entonces, cuando tú entiendes todo esto, le oras a Dios y le pides que te ayude verdaderamente a entender todo lo que Dios quiere de ti, todo lo que dice en su palabra. Entonces, no se te olvide, los profetas modernos solo te van a elevar tu ego, solamente te van a hacer creer que eres más de lo que eres. A veces bueno, todos somos pecadores, pero lo que quiero decir que a veces somos muy, muy pecadores y te hacen sentir que estás bien, porque te dan una frase motivacional. Y luego son muy generales a veces los profetas, simplemente te van a decir algo muy general, como siento que tienes un dolor, Dios me dice que estás sufriendo. Bueno, pues normalmente todos estamos sufriendo. Te van a decir, Dios me dice que tienes un problema, normalmente todos tenemos un problema. Y ahora muchos de estos falsos profetas usan su propia astucia o muchos de estos son movidos por espíritus engañadores o adivinadores. Entonces ten mucho cuidado porque tú puedes estar creyendo que es algo bíblico lo que estás oyendo y muchas veces no te das cuenta que estás cayendo en las garras del enemigo. Por eso, por ejemplo, en Efesios 6, del 10 en adelante, nos dice que tenemos que usar la armadura de Dios para resistir y para estar firmes contra los ataques del diablo, contra todos esos ataques que el diablo nos da. No dice que tú tienes que salir a guerrear, como muchos dicen, que diles de cosas, que grítale al diablo. No dice que tienes que resistir y mantenerte en pie. Por ejemplo, la parte que nos habla que nos empieza a hablar, por ejemplo, el cinto de la armadura es para estar bien sujetados en la verdad. Tenemos que ser verdaderos, nuestra intención tiene que ser verdadero. Tenemos que estar bien agarrados en la justicia de Dios, tenemos que hacer las cosas que Dios nos manda y no lo vas a hacer porque también parte de la armadura de Dios dice que es la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, si no traes la palabra de Dios bien metida en tu cabeza, te vas a dejar ir por cualquier cosa. Por eso hay muchas personas que caen en sectas, que caen en falsas enseñanzas,
Yo sé que hay mucho que aprender y a veces no tenemos toda la sabiduría necesaria, pero sí es importante que por lo menos en lo básico conozcamos de la palabra de Dios, conozcamos, y mira, es tan fácil ahorita hasta la inteligencia artificial puedes usar, puedes preguntarle a la inteligencia artificial cuáles son las herejías más comunes de nuestros tiempos o cuáles son las herejías que se han creído a través de los tiempos y te vas a dar cuenta. Inclusive puedes preguntarle si bíblicamente los profetas de hoy en día son bíblicos y te pueden decir, la verdad. Entonces, tenemos tantas herramientas, miren, vivimos en una cultura con tantas herramientas que nos pueden servir para nuestro estudio, pero al no saberlas usar, pues caemos en las garras del enemigo. Entonces, espero que este video te sea de ayuda. Te invito a que le des like, que lo compartas, que lo mandes a las personas que crees que le puedan servir. Esperemos que sea de edificación para tu vida. Entonces, vamos a seguir adelante y verdaderamente me ayudarías mucho si compartes, si das algún comentario, alguna reacción, para que sí podamos crecer. Hemos tenido el canal muy abandonado, hemos bajado mucho en las vistas, entonces esperamos poder estar subiendo contenido del agrado de diferentes personas. Tienes alguna pregunta, puedes dejármela en los comentarios también y trataremos de darle respuesta a todo. Dios te bendiga. Espero vernos en otra ocasión.